Hola, ya hemos llegado al final de este curso y prácticamente ya está todo listo. No obstante, todavía tiene un aspecto básico. Eso lo arreglaremos un poco en este episodio. Si bien nosotros que hemos estado haciendo el proyecto podemos revisar variables e indicadores a través del inspector y visual, quien va a jugar el juego no podrá. Así que nosotros debemos proporcionarle toda la información necesaria para que pueda jugar una ronda. Comenzaremos añadiendo texto para informar sobre el ganador de la ronda y de las mejores manos del jugador y del oponente. También crearemos Game Objects a los cuales les añadiremos imágenes y texto para representar las fichas con las que cuenta cada participante y el pod. Asimismo, todos estos tendrán que ser actualizados mediante los scripts que anteriormente hemos creado. Y, finalmente, añadiremos condiciones de victoria para cuando el jugador o el oponente se queden sin fichas. Entonces, vamos a empezar creando los textos. Nos vamos a la jerarquía del proyecto y seleccionamos Text Mesh Pro. Aquí vamos a ir creando uno por uno los textos. Seleccionamos todos y en la parte del inspector vamos a ponerle un pequeño guión y a centrarlos. Ahora sí, ya podemos mover cada uno a la posición que queramos. Vamos a dejar las mejores manos a la izquierda y al ganador en la parte superior derecha. Ahora, para representar las fichas de cada uno, vamos a importar tres elementos, dos iconos y un fondo. Lo que vamos a hacer con estos tres va a ser crear un Game Object vacío y vamos a colocar primero el fondo. Le cambiaremos el color a negro para que haya contraste entre el fondo y el icono que le vamos a poner. Abajo colocaremos el icono. Es importante que lo coloquemos de esa forma, ya que si el icono está por encima del fondo en la jerarquía, será tapado y no se verá. Los acomodamos de forma que también dé espacio para colocar texto, que también irá en la parte de hasta abajo. Para no tener que repetir todo este proceso, voy a agarrar lo que ya hice y lo voy a duplicar. Y ahora lo voy a cambiar de posición. Acomodamos un poco las cartas para que quepa cada uno. Como siempre, puedes acomodarlos de la forma que tú quieras. En este caso, tenemos que el jugador se encuentra en la parte de abajo, el oponente arriba y el pot a la izquierda. Nuevamente, voy a duplicar este GameObject. Para el pot, le cambiaremos el icono para que pueda ser diferenciado de los demás iconos. Ahora sí, creamos los textos y a cada uno le damos por defecto un cero. Acá voy a hacer varias copias de este texto y los voy a colocar en su lugar. Más o menos se vería de esta forma. Lo siguiente, ahora, será darles una forma de actualizar cada uno de estos textos. Así que vamos a Deck Manager. Ya que vamos a estar trabajando con texto, necesitamos añadir Using TM Pro. Ahora, para poder referenciar los textos de las mejores manos del jugador, del oponente y del ganador, vamos a utilizar tmp-text. Después, en la función del final de la ronda, vamos a pasar los resultados a los textos. Para el jugador y el oponente, vamos a referenciar su correspondiente texto
y escribir una función en sus scripts en la que pasemos las fichas a este, aunque esta vez no las vamos a pasar directamente. Hacemos uso de toString, ya que es una variable entera. Agregamos tmpro, referenciamos texto y finalmente creamos la función. Ahora es tiempo de asignar cada texto en su campo correspondiente. Si bien podemos llamar a todas las funciones en los botones, será muy difícil mantener registro de qué funciones ya están y cuáles no. Así que en su lugar lo que haremos será crear un script en el que se englobe en una sola función todas las que irían en un botón. A este script lo llamaremos Round Manager. Aquí guardaremos referencia a los scripts del jugador, del oponente, del deck y del bet manager. Ok, vamos a empezar creando la función para el inicio de ronda. Aquí vamos a llamar las funciones de ciega del jugador y del oponente. Actualizamos sus textos y creamos una función para pasar al siguiente estado. Igualmente, para call y raise, vamos a llamar la acción del jugador y del oponente. Vamos a llamar la acción del jugador. Además, actualizaremos su texto. De nuevo, creamos la función y agregamos la acción. Por supuesto, también tenemos que pasar al siguiente estado. Para fall ya tenemos las funciones en Deck Manager, así que solamente las tenemos que llamar y con Bet Manager reiniciaremos el pod. Adicionalmente, crearemos una función para acabar la ronda. Solamente que, primero, que hay que crear una función para dar el pod al ganador. Le pasamos el argumento del ganador con la estructura de results, obtenemos el pod y checamos quién es el ganador. Si es el jugador, entonces se lo damos al jugador con la función que ya está en Bet Manager. Y agregamos un return para que no pase a la siguiente instrucción. Abajo, simplemente se la damos al oponente. Y ahora sí, en la parte de end round, pedimos los resultados, llamamos a la función para dar el pod y actualizamos los textos del jugador y del oponente. Para actualizar el texto del pod, agregamos using tmpro, referenciamos al texto y creamos una función que pase las fichas al texto. Volvemos a Round Manager y en cada una de las acciones vamos a agregar la nueva función de Bet Manager. Bien, ya llevamos bastante, así que antes de continuar hay que pasar un momento a Unity. Acá vamos a crear el Game Object para el Round Manager. Por supuesto, le vamos a pasar todos los scripts y ya que estamos, vamos a asignar a los demás scripts las referencias a los textos.
Igualmente, para que no se vayan acumulando todas estas pequeñas tareas, hay que asignar a los botones las funciones de hace un momento que están en Round Manager. Sin embargo, para el final de ronda, vamos a dejar el botón vacío y vamos a llamar la función en otro script. Volvemos a Visual Studio, en el script de Deck Manager, y aquí vamos a pedir a Round Manager. Y en la función del final de la ronda, vamos a llamar la que está en Round Manager. Asimismo, le vamos a pasar los resultados finales. En nuestro game loop, vamos a añadir a River Start End of Round. Y abajo, aumentamos el número de ronda. Ahora, en el script de Round Manager, vamos a reiniciar el pod al final de la ronda y cuando se retira el jugador. También, en Deck Manager, a la hora de reiniciar, también vamos a reiniciar el pod. Ya con esto listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. En Deck Manager agregamos al inicio Using Unity Engine Scene Management. Creamos una función para el final del juego. Dentro de esta, desactivamos todos los botones y con Scene Manager cargamos la escena número 1. En la función del final de la ronda, verificamos si el jugador o el oponente ya no tienen fichas. En cualquier caso, mandamos llamar a Endgame. De vuelta en Unity, asignamos las cosas que faltan. Y ahora, lo que haremos será crear una nueva escena, que vendría a representar la pantalla de Game Over. La abrimos y veremos que está vacía. Para no alargar más las cosas, vamos a colocar un texto en medio que diga Game Over. Lo acomodamos y le damos un poco de formato. Antes de volver a la anterior escena, hay un paso importante. Cada que nosotros creemos una escena, nos tendremos que dirigir al menú de File. En la opción de Build Settings, Unity nos indicará las escenas que se incluirán en el juego. Y como podemos ver, falta la que acabamos de crear. Para incluirla, simplemente la arrastramos. Es muy importante mantenerlas en orden, ya que la primera, con el número 0, será la que se ejecutará primero. Muy bien, ya casi terminamos. Solamente faltan unos cuantos detalles. En Visual, volvemos a Run Manager y vamos a añadir por fin las reacciones del oponente a las acciones del jugador. No vamos a programar una inteligencia artificial avanzada, solo acciones predeterminadas. Por ejemplo, cuando el jugador iguala la apuesta, entonces el oponente sube la apuesta. Actualizamos texto y cuando el jugador sube la apuesta, entonces el oponente va a igualar la apuesta. Antes de pasar a probar el juego, vamos a los scripts del jugador y del oponente. Y en la variable de raise amount, vamos a ponerla en 1. Ahora sí, vamos a pasar a probar el proyecto. Como puedes ver, el oponente responde a las acciones del jugador. Y ahora vamos a intentar cambiar la escena de Game Over.
parece que funcionó correctamente. Y bueno, este sería el final de este curso. Muchas felicidades por llegar hasta acá, pero no es el final de este proyecto. Todavía se le pueden seguir agregando diferentes funcionalidades eh, y modos. Aunque en este estado ya tranquilamente se pueden jugar varias rondas. Espero que te haya servido mucho esta serie de videos y que hayas aprendido nuevas cosas. Me despido y nos vemos.